Bueno, vamos a comenzar hoy el análisis de un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Lassi. Más que análisis del fallo, porque el recurso directo fue desestimado con el certioría negativo en el 280. Lo interesante aquí es el voto disidente del doctor Rosenkrantz, que analiza todo el tema relativo a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Así que vamos a empezar primero comentando brevemente los hechos que motivaron la intervención del máximo tribunal y después, en base a eso, vamos a hacer un pequeño análisis de lo allí señalado. La Sala 2 de juicio de Salta condenó a Lassi por varios delitos: robo agravado, abuso sexual agravado, homicidio, crímenes causae, etc. Y le impuso la pena de 30 años de prisión, y además también lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad de la ley 24660 en cuanto prohíbe o impide que el condenado se resocialice. Porque ese es el espíritu del artículo primero de la Ley de Ejecución Penal, que justamente lo que pretende es la resocialización del imputado, es decir, que se reinserte a la sociedad correctamente. Cuando este fallo es recurrido, se eleva a la Sala 3 del Tribunal Superior de Salta, y lo que hace el tribunal es ratificar la condena, pero revoca la inconstitucionalidad que había declarado la Sala 2 del Tribunal de Juicio, por un lado, y por el otro lado vuelve a imponerle a Lassi la pena de prisión perpetua. Bueno, bien, resulta que el fallo presenta varias contradicciones, porque por un lado, como dije, habla de la resocialización, por el otro lado nos habla del artículo 9 de la Ley de Ejecución Penal, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y también por el otro lado dice que tanto el artículo 14 del Código Penal como el artículo 56 bis de la Ley 24.660 son inconstitucionales porque prohíben la incorporación al régimen de progresividad del condenado. Entre otras cosas, esto de incorporarlo al régimen de progresividad implica que no puedan tener salidas transitorias, que no puedan acceder a la libertad condicional y a otra serie de beneficios que sí otros condenados pueden tenerlos. Y lo que dice es concretamente, y es lo que motiva que este fallo llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que el tema de la prisión perpetua y la oportunidad, en todo caso, de conseguir el beneficio de la libertad condicional lo va a tratar cuando cumpla los 35 años de prisión, que sería el plazo de nuestro Código Penal para que un condenado a prisión perpetua pueda acceder a este tipo de beneficio. Los agravios de la defensa de índole federal justamente giraron en torno a si correspondía o no diferir el tratamiento de la constitucionalidad de la Ley 24.660 para la oportunidad en que se encontrara el condenado en condiciones de solicitar el acceso al régimen de libertad condicional. ¿Por qué? Y es bastante coherente el agravio, que es lo que termina reconociendo el fallo disidente del ministro Rosenkrantz. Lo que se plantea es, si bien la prisión perpetua es admitida como pena tanto en el orden local como internacional, porque así lo establece el Estatuto de Roma, que prevé prisión perpetua para ciertos delitos, la realidad es que la prisión perpetua como tal y efectiva, o sea, una pena de carácter vitalicio, no es admitida en el orden internacional. ¿Por qué? Porque pierde la finalidad resocializadora de la pena, que es lo que establece como fin último y diríamos único de la pena tanto la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 5.6 como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 10.3, si mal no recuerdo. Entonces, lo que se plantea es que el agravio de naturaleza federal, que es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prisión perpetua, se produce en este momento, en el momento efectivo de dictar la condena. ¿Por qué? Porque en las condiciones que establece la ley 24.660, la prisión perpetua al momento de ser dictada es vitalicia. La persona
no tiene acceso al régimen de libertad condicional ni al régimen de progresividad en consecuencia. Con lo cual, tenerlo 35 años encerrado para después, en el momento que alcance el tiempo de encierro para poder solicitar el beneficio de la libertad condicional, recién ahí analizar si es constitucional o inconstitucional, es una contradicción de carácter ontológico. ¿Por qué? Porque con el dictado de la condena, ya la prisión perpetua, al ser vitalicia en las condiciones en que se la está dictando, es inconstitucional. Claro, y además porque implica que, llegado el momento, la persona se va a encontrar muerta. O sea, es decir, se va a tornar abstracta la cuestión. Sí, el gran problema que se plantea acá, y que creo que sería para un debate mucho más extenso, es los jueces tienen como cierto, no voy a decir cuidado, tienen ya un temor reverencial hacia el poder legislativo, que lo entiendo para no afectar el principio de división de poderes, es perfectamente entendible. El problema acá es cuando partimos de la base de que nosotros tenemos un poder legislativo lo suficientemente instruido como para dictar leyes acorde a la normativa de orden superior que debe regirlas. Porque si nosotros analizamos el dictado de las sucesivas reformas que se han hecho al Código Penal y a las leyes de ejecución y puntualmente sí, al Código Penal y a las leyes de ejecución, lo que vamos a ver es que todas las reformas son respuestas que dan los legisladores a la sociedad, donde donde lo que se incrementa son escalas punitivas. O sea, nunca estas reformas tienen por finalidad o atienden al fin resocializador de la pena, sino es una respuesta al reclamo social. Entonces, la dicotomía o la contradicción se da en que vos tenés todo un plexo de orden nacional e internacional. Cuando hablo de orden nacional, hablo no solo de la ley de ejecución de penal, sino de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, que establecen que el fin de la pena es resocializador. No hay otro fin, es el de la resocialización del condenado. Pero por el otro lado vos tenés un poder legislativo que dicta leyes que no buscan ese fin. Exacto. Esa es la contradicción que se da. Y ahí es donde, o sea, son leyes que son inconstitucionales desde el momento en que se las sancionan. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, al Poder Judicial, con esta visión o con este interés en no afectar la división de poderes, en no legislar, por decirlo de alguna manera, no quieren adentrarse en el tratamiento de estos temas, que claramente es lo que estamos viendo ahora en este fallo, porque el voto que estamos comentando es el del doctor Rosenkrantz, que es una disidencia. La mayoría rechazó con invocación, con la sola cita del 280, el remedio extraordinario.